Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y esto es ¿Qué Palo es Noticia? Y ¿Qué Palo es Noticia? Hoy también vamos a describir y a puntualizar como noticia lo que nuestros historiadores, las personas que se encargan en Puerto Rico de indagar sobre de dónde somos y hacia dónde vamos, pero sobre todo desde dónde hablamos a veces, quiénes hemos sido, quiénes han construido y desarrollado el país y el pensamiento puertorriqueño. Nos parece que es noticia y vamos a hablar con una abogada, historiadora, que ha escrito un libro que su propio nombre dice Abriendo Brecha. Abre una brecha de discusión, de conversación sobre quién fue Pedro Jerónimo Goico y Sabanetas para algunos historiadores, Cebollero en otros casos. Vamos a hablar con la licenciada Rosario Goico Carmoega, quien tengo que decir que es amiga, es una persona que conozco y que vamos a hablar ahora desde el punto de vista de cómo desde el derecho se interesó por un personaje de la historia que está de alguna manera vinculado a personas que también son parte de su familia, por lo menos por apellidos, y también la búsqueda de quienes en algún momento se produjeron como personajes políticos, periodísticos, incluso Pedro Jerónimo también fue periodista, que desarrollaron unos lineamientos importantes en el siglo XIX que muchas personas piensan que solamente se inscriben en unos personajes tan conocidos como Ramón Emeterio Betance. Precisamente que estamos acabando de pasar el pasado mes de abril del cumpleaños 196 del que muchos conocen como líder de la patria por pertenecer o participar del desarrollo del discurso revolucionario de El Grito de Lares, 1868. Pero yo quiero hablar con la licenciada precisamente para empezar a un poco develar el personaje, que también entremos en las curiosidades de esa historia que ella descubre a partir de ir a fuentes primarias. Recordemos que la historia de Puerto Rico es una historia que pasa por demasiadas manos, diríamos, en términos de lo que yo he llamado siempre la represión del pensamiento real de lo que ocurrió en Puerto Rico, de lo que se dio en Puerto Rico, partiendo de dónde estamos en los archivos históricos, como los acercamientos del Departamento de Educación se quedan bastante cortos. La Universidad de Puerto Rico ha tratado de hacer un trabajo desde muchos historiadores, pero no necesariamente percola en la mayor cantidad del país, que debe estar muy atento a realmente las fuentes primarias para conocer quiénes fueron, quiénes no fueron, cómo la historia puede haberse equivocado o tener unos acercamientos distintos, pero sobre todo el nivel de censura que ha tenido nuestra historia por décadas y décadas. Así que vamos a presentar a nuestra entrevistada e invitada de hoy, licenciada Goico Carmoega. Bienvenida a Bonita Radio. Gracias, Carmen Enit, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa y espero que esta charla le sea de mucha utilidad, por lo menos
que despierte alguna curiosidad en muchas personas de conocer un poco más a una persona y a través de esa persona a unos eventos que han sido o son muy desconocidos para la mayor parte del pueblo de Puerto Rico. La historiografía, como la conocemos hoy, sobre todo la del periodo que nos atañe, que fue el siglo XIX, y nos atañe eso, y el libro, que lo voy a enseñar aquí un momentito. Así es, yo lo tengo aquí, pero ya mismo lo muestro. Ok, pues ese libro, a través de la vida de Pedro Jerónimo, describimos lo que fue el siglo XIX. ¿Por qué el siglo? Pues porque Pedro Jerónimo duró todo el siglo. Claro. Él nació en 1808, en junio 28 de 1808, y muere en el año 1890, el 3 de mayo de 1890. Y hasta el último día casi estuvo dando clases en el Instituto Civil de Segunda Enseñanza. Tengo en el libro, sale el programa de clase, el último, que lo escribió en enero del 90, y donde le hace una dedicatoria muy especial a sus estudiantes. Y pues los convoca a estudiar y van a ser la gloria de su familia y del país. Y eso pues nos marca y nos sugiere ya una diferencia grande entre las figuras que conocemos como emblemáticas del siglo XIX, donde la convocatoria era a la revolución. Claro, quizás con esa introducción que nos das de elementos puntuales de cómo descubriste un personaje, yo voy a hacer realmente no es una digresión, pero voy a hacer voy a traer al siglo XXI, del siglo XIX, 2 siglos más tarde, precisamente lo que nos importa de ese elemento de la educación, que nosotros lo hemos traído de alguna manera. Siempre pensamos que los medios de comunicación deberían ser esa fuente de educación ya no formal, pero traer la propia curiosidad que puede tener un historiador a las audiencias que no necesariamente vienen a consumir educación formal, porque no es así, los medios no hacemos educación formal, pero es ese elemento. Fíjese que está trayendo una línea de esa importancia que le da Goico a la educación, ese mensaje que podríamos decir quizás que fue el final a sus estudiantes, porque esto fue en enero y él murió en el mismo año más tarde. Yo pregunto de Goico por ese también importante mensaje que usted trae, de que no necesariamente son las figuras emblemáticas. Yo decía al inicio que ha sido parte de lo que ha sido problemático en la historia de Puerto Rico, que hay unos personajes bien visibles y hay unos personajes muy invisibles. Y yo creo que el caso de Goico es uno de ellos. Cuando usted se acercó a esa investigación, aquí siempre se ha hablado siglo XIX, obviamente Goico era 22 años más mayor que Betances, fue a la Sorbona de París, tuvo una experiencia de educación bastante parecida a la de Betances de alguna manera. ¿Por qué usted cree que nosotros conocemos a Betances versus a Pedro Jerónimo Goico? Obviamente tenían líneas, y eso podemos profundizar más tarde, distintas desde el punto de vista de hacia dónde, cómo Puerto Rico debía liberarse del yugo español en ese momento, pero eran abolicionistas igual, planteaban de alguna manera lo que era la libertad,
¿Por qué usted cree que hay invisibilidad del personaje de Goico versus el personaje de Betance? Bueno, en primer lugar lo señalaste tú con respecto a la edad de Goico versus la edad de Betances. Betances nace en 1827. Exacto. Inicia sus estudios en París en el 1846-47. En esa época ya Goico era un hombre casado con familia y vivía en París. Pues su primera hija nació allá en París. Voy a dar para atrás un poquito en términos para señalar cuál era el trasfondo de Goico. Goico nació en Mayagüez, era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales 7 eran varones y eran 2 mujeres. Él lo mandan a estudiar en aquel momento, y todavía cuando Betance estudia era igual, lo mandan a estudiar el bachillerato en Francia, los cuales hace en el Colegio Real de Nantes, que se llamaba entonces, y se gradúa de bachillerato en letras y en ciencias. Esos eran los 2 requisitos que exigía el Colegio de Medicina de la Sorbona para entrar a la Facultad de Medicina. El primero lo hace en 1828, o el primero en el 26, el otro en el 28, y se gradúa de médico de la Sorbona en el 1831. En eso ha habido muchos errores en cuanto a la fecha. Se ha dicho que en el 35, no. Su tesis doctoral, que a propósito coincidieron con los de Betance en algunos de los profesores. Okay. Fue en 7 de junio de 1831 y así lo establece su diploma. Yo quise ponerlo todo a prueba, todo lo que se había dicho, que era muy poco, pero lo poco que se había dicho sobre él, pues lo quise fundamentar. Comprobar. Yo fui personalmente a la universidad, al archivo de Caen, que es donde están todos los documentos del Colegio Real de Nantes. Y si me permite una discreción muy pequeña, cuando llegué allí y hablé con el archivero y le dije lo que quería, y cómo no, muy complaciente, hasta que le dije, me preguntó de qué año estábamos hablando, y yo le dije que estábamos hablando del año 1824 en adelante. En la cara de aquel señor valía $1,000,000. Me imagino que dijo, hay cosas del 2000 que no las tengo, imagínese el 24. Esta señora ha cruzado el Atlántico pensando que va a descubrir unos documentos que, pues, 200 años casi. Claro. De eso. Entonces, dice, yo no le prometo nada, lo más probable es que esto no exista, pero voy a hacer la búsqueda como quiera. Y se fue. Cuando regresa al cabo de un tiempo, regresa con unos libros debajo del brazo, con una sonrisa de acá a acá. Porque tengo que decir, esas personas son bien dedicadas. Sí. Y hacen todo lo posible por ayudar a la persona que está buscando la información. Me abre los libros y me dice, aquí está. Y efectivamente, y está publicado en el libro, me enseña la hoja de registro de Pedro Jerónimo, donde acredita los cursos que tomó allí en el colegio. O sea que ya ese dato está convalidado. Él estudió e hizo su bachillerato en la universidad, en el Colegio Real de Nantes. Exacto. Hay un informe que se le escribió al gobernador en aquella época,
España estaba muy pendiente de quién eran los hijos que estudiaban fuera de Puerto Rico. Y se le hizo un informe donde mencionaba a todos sus hijos varones como que estaban estudiando allí. De manera que yo hice el estudio para buscar los otros hermanos, todos. Y no había ninguno. El único que estaba allí en el Colegio Real de Nantes era Pedro Jerónimo. Y en ese informe que se rindió al gobernador vía el alcalde, se establece que Pedro Jerónimo ya había pasado al Colegio de Medicina en la Universidad de París, que se llamaba entonces, es lo que hoy se conoce como la Sorbona. Los demás no lo ponen como si estuvieran en el Colegio Real de Nantes, lo cual yo no encontré evidencia alguna de que estuviesen allí. Okay. Uno de ellos falleció en el mismo año que se hace el informe y aparece su certificado de función que falleció en Puerto Rico. De manera que la inferencia que se puede hacer es que estaban en Puerto Rico. No. Yo adelanto una de mis hipótesis en el libro de que esos estudios de tantos hijos en el extranjero, no voy a circunscribirme a París nada más, podían ser una forma que la élite criolla se había valido de ella para justificar unos pagos grandes a importadores de bienes y servicios, no por la vía legal, sino para evadir impuestos. Para evadir impuestos. Y de hecho voy a hacer una parte aquí para decir que voy a poner en pantalla del propio libro, Desde la Brecha, ese documento que me parece importantísimo, precisamente por lo que vamos a tratar de traer en esta conversación con la licenciada Rosario, que tiene que ver con ir a las fuentes primarias, descubrir, comprobar, porque fíjense que estamos hablando de lo que no se sabía de este personaje, que se había dado de alguna manera información que no tenía fuentes primarias y por lo que no se podía establecer así propiamente dónde había estudiado y se había estudiado en lo que hoy se conoce como la Sorbona y en aquel momento la Universidad de Francia. Así que ven ahí el documento y por eso me parece que esa digresión, licenciada, es tan importante, porque nosotros estamos en un momento de mucho fake news. Exactamente. No necesariamente por no ir a las fuentes primarias. Ahora es literalmente por decir lo que otro le dijo. Y seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y realmente no se está diciendo la verdad desde el punto de vista histórico. O sea, la historia nos provee esa posibilidad de confirmar y de corroborar y comprobar. Sí, eso ha pasado, perdón, sí. Eso ha pasado incluso desde el siglo XIX. Claro. Del personaje de Goico, el historiador Eugenio Actol, que fue periodista también, pues hizo una descripción de la vida de Goico y ahí pues dice cosas que son acertadas y otras que no lo son. Y pues una de las cosas que dice es que se graduó en el 1835 y como vemos fue en el 1831. Exacto. Ese documento que acabas de enseñar es el registro de correspondencia que encontré en un archivo microfilmado en el Archivo Nacional de Francia, de París, donde se registraban toda la correspondencia que salía de París hacia el extranjero. Y ahí aparece el nombre de Goico y el barrio, el arrondissement donde vivía y la fecha en que lo estaba enviando. Y eso son, por la fecha, se ve que son los documentos de graduación. Eso es importante
porque en aquel momento la administración española estaba tratando de establecer un registro donde estuvieran acreditados todos los que tenían licencia para ejercer en Puerto Rico. Ese registro lo habían tratado de hacer para el 34, no pudieron y lo pospusieron. Finalmente aparece él con la licencia expedida en 1838, cosa que, como verán en el libro, ese año él todavía estaba en Europa. ¿Cómo yo sé que estaba en Europa? Porque en esa época a él, en 1836, le dan la primera medalla de Isabel la Católica y se la dan en febrero del 36. No es hasta el 1838 que se la entregan físicamente. Y en un artículo que él escribió en la revista hispanoamericana, mucho más tarde, él narra el momento en que se le entregaron a las puertas del hospital donde trabajaba en Madrid. O sea, él estaba en el hospital, en ese momento, el 38, en el hospital de la Corte, en España. No estaba en Puerto Rico. Y por eso es que el registro de esa medalla no aparece en los archivos de ultramar. Exacto. Yo lo encontré en el archivo de la Villa de Madrid, donde estaba describiendo todas las cosas que tuvo que hacer el gobierno para afrontar la pandemia. Yo uso el término de pandemia, que es lo que tengo en la mente. Claro. El cólera. El cólera, que había estaba arrasando por toda Europa. Y llegó a Madrid en el año 1834. Él se va a Madrid y no se va a un hospital o una oficina, se va a trabajar como médico de entradas en el hospital de presos que le llamaban el Saladero en Madrid, que ese sitio era tan inhóspito y tan lúgubre que ha sido objeto de muchas leyendas. Están en el internet, lo pueden ver. Sí. Y allí se encerró, como él mismo dijo, como médico de entrada para dar servicio a los presos que padecían del cólera. Cuando llegó el momento, porque esa instalación la cerraron y pasaron a los pacientes al hospital, él deja sus emolumentos que le correspondían para beneficio de la institución y de los presos. Y por causa de eso es que la reina le concede la primera medalla de Isabel la Católica, que sale retratada en el libro. También. Es la original, la tiene un familiar mío, una prima mía, la tiene marcada, por eso es que parece con un flash. Sí. Pero es que no pude tomarla de otra forma. Ella la tiene marcada, la medalla, era la pequeñita. Ahí el libro parece ampliada, pero era la pequeñita que se pone en la solapa. Y tiene además el diploma, la proclama. La proclama que la incluye. Que ella explica las razones por las que le dan. Así que esa es otra instancia en la que la historiografía ha señalado motivos que no fueron correctos. Yo investigué todo lo que pude y no hay nada que indique que la reina hubiese estado enferma. Revisé periódicos, revisé revistas, revisé todo lo que pude y no hay nada sobre eso. Y en la proclama que se hace y en la publicación que se hace en la Gaceta,
del boletín oficial del gobierno, se incluye la razón por la cual le están dando la medalla. O sea, que la curación de la reina pues es otro mito. Claro, que se ha cultivado y se ha repetido y se ha repetido. Y se ha repetido. Claro, y yo lo que quisiera, para un poco movernos a otra curiosidad que me parece bien interesante, que es también el asunto de que estudió en República Dominicana versus que no estudió en la República Dominicana, estudió bachillerato y más tarde medicina en Francia. Es el asunto de que por qué se replican, o por qué usted, si lo ha estudiado, cree que se han replicado esos mitos y no se ha profundizado en lo que realmente fue Goico y traerlo a la visibilidad pública de la historia puertorriqueña. Porque yo creo que, por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia. Yo conozco la figura de Pedro Jerónimo Goico en algún momento en la Universidad de Puerto Rico. Nunca la conocí. En la historia, que en aquel momento había clase de historia, ahora no la hay, la eliminaron. Ahora es una electiva en el sistema público de enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser la razón para que esto se invisibilice desde el punto de vista de la investigación histórica? Bien, la historiografía que nos ha llegado a nosotros es producto mayormente de los historiadores de la escuela clásica que escribieron cerca y alrededor del año 1846 en adelante. Okay. Tengamos en cuenta que el año del Estado Libre Asociado fue el año 1852. O sea, que estamos hablando... 1952, el Estado Libre Asociado. Exactamente. 1946, usted diría que... 1946 es que empieza a escribirse de esos historiadores clásicos. Exacto. Drummond, Clova, Gautier, o sea, toda una serie de personas que escriben sobre la historia. Yo quise... basarme en aquellos que vivieron esa época, como Francisco Mariano Quiñones, que vivió la época de la fundación del Partido Liberal Reformista, del cual Goico fue su presidente desde que se fundó. Él lo fundó junto con otros liberales. Déjame hacer una intervención aquí para... decir lo primero que se ha visibilizado es que él fue el primer puertorriqueño que se graduó de medicina de la Universidad de París. Exacto. Betance fue el segundo. Él fue el primero. Él regresa a Puerto Rico alrededor del año 1840. Es lo que yo llamo su primer regreso. Y se va a Mayagüez. Establece su clínica médica, la establece en Mayagüez y aparece en los censos. Yo fui a los censos de Mayagüez y es la primera vez que aparece él en un censo en el año 1846, pero que recoge información de 1844. Y dice la dirección y todo del sitio. Posteriormente, en el 1852, que es cuando nace mi bisabuelo, él estaba todavía en Mayagüez y lo eligen síndico de la ciudad de Mayagüez. Y ahí yo diría que comienza la vida pública formal de Goico. Política. No pública, política. Y digo no pública porque en el 1843 a él le dieron, le hicieron miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País. Esa es una institución que servía de foro
para adelantar muchas causas mediante la palabra y en los momentos donde no había censura, los escritos. Y él las aprovechó. En el 1852, pues es que empieza su vida política como síndico de la ciudad de Mayagüez. En el 1855, por ahí, se va para Ponce. Se establece en Ponce y nacen allá tres de sus hijos. De sus hijos. Tres de sus hijos nacen en Ponce. En aquel momento, pues también era médico, sirvió de médico, le llamaban médico de turno, así aparece descrito en los periódicos, en el municipio de Mayagüez. Y cuando llega el cólera, que coincide con esa fecha, él se va por todos los pueblos donde podía servir, Santa Isabel de Cuamo, Cagua, Humacao, Manatí, distintos que él mismo incluye en uno de los documentos que están en el libro. Y se va a trabajar con el cólera. Eso tampoco se menciona. Tampoco traído, sí. Se menciona a Betances, que acababa de graduarse. Exacto, como el que curaba a los enfermos del cólera. Exactamente. Sí. Pedro Jerónimo Goico estaba trabajando en eso desde el 1800, tan pronto entró el cólera por ahí, pero estaba trabajando como médico desde el 1844. Exacto. Hay algo para pasar entonces al pensamiento precisamente, el pensamiento ideológico, las maneras en que cada uno tenía de entender cómo debía darse la libertad o la liberación de un país subyugado al poder español en aquel momento o al imperio español. Y es precisamente la línea de no haber estudiado en República Dominicana, o en aquel momento se llamaba más Santo Domingo porque se llamaba por su capital, que estamos hablando básicamente de lo mismo, de las repeticiones que se hacen, de alguna manera asumir la postura de la historia oral como la básica, la fundamental en esa historiografía clásica. Eso está contestado. Ya yendo al pensamiento de cada uno. Los dos eran abolicionistas, definitivamente. Pensaban que Puerto Rico tenía que tener libertad, gobierno propio, etc. Pero parecería que el pensamiento de uno y de otro se distanciaba en lo que usted llama, incluso en el propio libro, en el caso de Betances, una izquierda o una posición liberal romántica versus lo que podría ser en el caso de Goico, más que conservadora. Usted habla mucho del apego a lo que era tradicionalmente Puerto Rico, cómo se comportaba la sociedad puertorriqueña de aquel entonces con relación a esa figura de imposición que era el Imperio Español. A mí me gustaría entrar un poco en esa aseveración que usted hace y cómo los propios documentos, la manera en que usted se acercó a esas fuentes primarias, lo que le dijeron esos documentos, que me parece importante porque es un poco lo que hace la investigación periodística. Yo siempre digo que los documentos hablan por sí solos. Sí. Y la lectura y la manera en que una pueda traer esos documentos, pues debería tener un contexto particular y quizás no hemos entendido cuál ha sido, o por lo menos no se nos ha presentado, cuál ha sido el contexto histórico y el contexto social en que se dieron ambas posiciones. Estábamos en un Puerto Rico, Goico vive cuando el grito de Lares, 1868, grito de Yara, Cuba. Estaba en un Puerto Rico que tenía sus apegos desde el punto de vista de lo que debía ser la salida, si era revolución, no era revolución, entre Cuba y Puerto Rico. Habían unas tendencias de unos grupos que tenían esa afinidad. ¿Cómo es que usted entiende la diferencia entre un pensamiento y otro? Y si le
parece o puede decirlo desde dónde sale. Betances versus Goico. Ok. Lo primero que... Se fue. Vienen de dos escuelas diferentes en cuanto a enfoque. Okay. Goico es más producto de la ilustración y la razón como guía del discurso y del análisis. Betances, ya en la época, no que nace, sino en la época que ya se está proyectando como joven participante de la Revolución del 48, era un joven que se cultiva las ideas del romanticismo, y de ahí que vemos en los estilos de escritura de ambos una diferencia fundamental. Uno tiene el razonamiento y el análisis científico y el otro apela más a sentimientos y a pasiones. A la emoción. Exactamente, a la emoción. De manera que ya desde ahí hay una diferencia. Segundo, la revolución que Betances se inspira es la revolución de 1848 en Francia. Esa revolución en Francia se dio en todo, en Europa occidental, y se distingue la forma en que se da entre los distintos países. Por ejemplo, en Italia se señaló más o se hizo más énfasis a la independencia de Italia del imperio austrohúngaro. En Francia fue más orientada hacia el discurso filosófico de libertad política, libertad institucional, si queremos denominarlo de alguna manera. O sea que eso sirve de marco para dos visiones completamente diferentes. Uh-huh. Una de las razones de ser para un capítulo tan largo de el contexto familiar y de la sociedad puertorriqueña que vivió Goico en su infancia, en su temprana juventud, uh-huh, fue el que el lector pudiera apreciar el mundo que era ese mundo de Mayagüez y de los ciudades o poblados que estaban al oeste de la isla, muy distantes en aquella época, que no había expreso, no había comunicaciones, no había nada para ir de un sitio a otro. No se podía atravesar la isla a caballo porque eso era densidad de vegetación que era casi imposible. Era en goleta que había que pasar de un lado a otro. De manera que esa área de Mayagüez, la parte occidental, se desarrolla lejos del centro institucional de poder español político que estaba en San Juan. Claro. Hay instancias que se ha sido documentada por la historiografía donde barcos ingleses estaban atracados en la bahía de Mayagüez y el alcalde, el gobernador ni sabía que estaban ahí. La economía de subsistencia, donde cada cual procuraba por su propio sustento, y eso incluía a los esclavos. Exacto. La élite era criolla, era una élite muy débil, a diferencia de la élite cubana, que era una élite muy fuerte
y la institucionalidad que creó el gobierno español, las autoridades metropolitanas españolas en Cuba, fue mucho más fuerte que la que había en Puerto Rico. Incluso la economía del tráfico de contrabando se documenta que estaban en ese negocio, estaba no solamente la élite, estaba el cura, el párroco, estaban los fiscales, los alcaldes y el propio gobernador, los obispos, o sea, toda la institucionalidad criolla, no la española. Y eso era una de las razones fundamentales que inspiró a Goico a tratar de conseguir la autonomía local y de esa manera controlar todo lo que pasaba en Puerto Rico, porque por la distancia con la metrópolis y la desidia, porque verdaderamente aquí nombraban gobernador a alguien que venía castigado porque perdió una guerra, como claro. De la Torre perdió en Venezuela por mandar para aquí. Y pues no venía muy contento. Y así por el estilo. O sea que Goico tenía muy claro que había una diferencia entre la institucionalidad formal, jurídica formal, como colonia, y las relaciones informales que regían, sobre todo en esta área donde él se desarrolla, que era a base de lazos de solidaridad, de compadrazgo, de imbricación, de unos sectores de la población con otros. Y en lo que los documentos me dicen, él no consideraba la institucionalidad jurídica, política, formal como determinante de nuestra libertad, porque el pueblo de Puerto Rico era y se sentía libre por esas mismas razones que te estoy diciendo. O sea, ellos, el propio esclavo, y eso está documentado también en los estudios que se han hecho recientemente, tenían un acuerdo mutuo con los élites, donde ellos entraban, trabajaban, y según le convenía, el propio hacendado le proveía una parte de la finca donde ellos pudieran cultivar y de lo que pudieran vivir. Y tan pronto les hiciera falta algo de dinero, pues volvían. Y esa era más o menos un acomodo razonable que lograron para poder subsistir. Puerto Rico no tenía ni la extensión territorial, ni la inversión de capital, porque Cuba tenía banco, Puerto Rico no tenía banco. La élite tenía que depender. Bueno, parece que tenemos algún problema. Tienes que traer la imagen, esa segunda imagen, porque sí, en efecto, tenemos algún problema. Se nos fue. No sé si es que está yendo, quiero que sepan que se nos fue la luz en medio de la entrevista. No sé si trata de entrarla nuevamente, pero si no, yo voy a hacer algún análisis de lo que ha dicho la licenciada. Primero, que me parece súper interesante que estemos hablando de educación, de traer un personaje, de descubrirlo desde el punto de vista de lo que es Goico, lo que es Pedro Jerónimo Goico al siglo XIX versus, por ejemplo, un Ramón Emeterio Betance. Precisamente en momentos en que Puerto Rico se cuestiona la capacidad que está otorgándole tanto la Junta de Control Fiscal
como el gobierno de Puerto Rico a la Universidad de Puerto Rico para seguir subsistiendo y ser un ente importante para el desarrollo de Puerto Rico. Fíjense que estamos hablando precisamente de lo que hablamos desde el principio de esta conversación, y le voy a pedir a nuestro director, y perdonen la digresión, que llame a la licenciada para ver si es posible que entre otra vez. Si no, pues yo la llamo y terminamos la entrevista con una imagen y su conversación, porque me parece que es importante darle un cierre a esta conversación que ha sido excelente. Hablamos de que lo que propone Goico desde el día 1, siglo XIX, es educación, educación, educación. ¿Cómo trasciende esa vida a partir de lo que piensa, de que se educa, pero regresa a Puerto Rico, a darle a Puerto Rico lo que él entiende es importante seguir descubriendo, que tiene que ver con el asunto de liberalizar de alguna manera nuestra sociedad desde el punto de vista de ese poder político español, pero no necesariamente con la idea y de la misma forma en que lo quería hacer Ramón Emeterio Betance, que era obviamente una búsqueda mucho más, vamos a decir, mucho más práctica desde el punto de vista del rompimiento, independientemente de que fuera la fuerza, que es lo que significa, y la rebelión, lo que significa una revolución. Así es que esas diferencias, conocerlas, lo que pasó en el siglo XIX, nos ubica en el siglo XXI, en el 2023, precisamente discutiendo los mismos asuntos. Que el Estado, en aquel caso, era un imperio sobre un país que no era ni siquiera, tenía un gobierno autónomo, y en este caso, exactamente lo mismo. Un gobierno que mantiene bajo colonia a Puerto Rico, no salimos de uno para meternos en otro, y finalmente en este momento, desde el 2016, nosotros estamos viviendo con una Junta de Control Fiscal que no quiere ni siquiera posicionar a la educación como el ente más importante para que el país tenga desarrollo en todos sus órdenes. No sé si conseguimos a la licenciada. Si no la conseguimos, pues vamos a tener que terminar la entrevista acá. Yo prometo, estamos tratando de conseguirla, pero Víctor, lo que te voy a pedir es que hables con la licenciada si es posible. Bueno, yo la voy a llamar desde acá y yo creo que podemos terminar la entrevista por aquí, porque me parece importante. Entonces ponemos una imagen de ella, porque lo que estamos trayendo es una discusión de verdad que me ha parecido fascinante, de lo que precisamente, cuáles han sido las diferencias y por qué uno era más, para mí, a mi juicio, más práctico que otro, desde el punto de vista de cómo podía Puerto Rico salir en aquel momento de tener un gobierno propio, sí, por la vía del modelo. No, parece, no la puedo conseguir desde acá, pero entonces, Víctor, por favor, si es posible, dile a la licenciada que me llame y terminamos la entrevista por teléfono. Y yo creo que esta conversación, lo que ha durado, trayéndonos la licenciada Rosario Carmoega, lo que es, lo que han sido las diferencias entre Pedro Jerónimo Goico, el pensamiento de Pedro Jerónimo Goico y el líder de la patria, como se le conoce sobre todo desde el movimiento independentista puertorriqueño, Ramón Emeterio Betance, es importante porque nos dice hoy dónde estamos unos y dónde están otros. Hoy todavía, en el siglo XXI. Así es que si no conseguimos a la licenciada, pues entonces, Víctor, por favor, ¿la conseguimos o no la conseguimos? Parece que no la conseguimos. Así es que vamos a terminarlo aquí. Prometo tratar de hacer un segundo programa con la licenciada. Es posible que se le haya ido la luz. Quiero que sepan que a nosotros se nos fue la luz en medio de la entrevista interesantísima. No se olviden que el libro de la licenciada Rosario Carmoega, que trae esta nueva visión, pero sobre todo esta comprobación de quién era Pedro Jerónimo Goico a través de fuentes primarias
incluso en los archivos de Francia, está en las diferentes librerías. Entiendo que Norberto la tiene, y también la librería El Candil en Ponce. Nosotros nos vamos, recuerden que ¿Qué Palo es Noticia? Esta vez con un programa sobre educación y sobre todo historia. Recuerden también que este mes de mayo es el mes de la educación. Siempre hay semanas de la educación, Día del Maestro. Fíjense que estamos bien a tono. Vamos a seguir tratando de proponer este tipo de entrevistas porque nos parece importantísimo hablar, conversar con nuestras audiencias sobre lo que propone la educación y la invisibilidad de algunos personajes en la historia puertorriqueña, que sería tan importante empezar a conversarlos y a discutir cómo pensaban y de qué estaba hecho aquel siglo XIX para Puerto Rico. Éxito, recuerden, vayan a todas nuestras plataformas. Estamos en PayPal, tarjetas de crédito con Fundación Periodismo 21 por un lado, que nos apoya en nuestro proyecto. Bonitas Radio a Gmail igualmente. Pueden hacerlo en PayPal a través de Bonitas Radio a Gmail. Onda Virtual es la corporación dueña de Bonita y aparece todo ahí. Siempre a través de ATH Móvil, Bonitas Radio en negocio. Éxito. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.